Muchas gracias. Quiero comenzar, como mis compañeros, agradeciendo la oportunidad de estar aquí, como en casa realmente, invitado por la Fundación Jiménez Abad, invitado por el Centro de Excelencia en Integración Europea y Globalización, y desde luego sumarme, como todos, ¿no?, a este homenaje tan sentido a Luis Ortega, a quien tanto echamos de menos y con el que hemos trabajado, además, ya habíamos trabajado hace mucho tiempo, porque en algunos trabajos coordinados por el profesor Balaguer, el profesor Cámara, sobre los estatutos de autonomía, pues ya habíamos hecho un análisis en el que muchos de nosotros habíamos estado y habíamos analizado las declaraciones de derechos, habíamos analizado la forma de gobierno, habíamos analizado, en fin, los aspectos más importantes de los nuevos estatutos, ¿no? Fueron 3 obras fantásticas, muy bien coordinadas, en la que su trabajo pues, fue, sin duda, inestimable. Bueno, dicho esto, como me tengo que ceñir, y está bien que me ciña, porque yo creo que es una jornada bastante intensa y no hay que llegar a los tratos inhumanos o degradantes, voy a plantear la intervención de la siguiente manera. Realmente mi intervención es prescindible, no solo porque por lo que yo pueda decir, sino porque además todo lo que yo he dicho ya de alguna manera ha sido abordado, ¿no? Yo creo que tiene muchísimos puntos en común con el planteamiento de la profesora Viglino, muchísimos puntos en común con el planteamiento del profesor Balaguer, con el del profesor Cámara, con el del profesor Rubio, desde luego. Creo que por eso yo me voy a saltar muchísimas de las cosas que yo tengo aquí apuntadas, porque serían terribles para ustedes, como he dicho, y me voy a plantear la cuestión de una manera muchísimo más espontánea, ¿no? Y si luego podemos dar lugar a un debate, pues mucho mejor. Desde mi punto de vista, lo que quería señalar en primer lugar es que este contexto además es un contexto espléndido. O sea, debemos de superar de alguna forma una división tradicional del trabajo en la Universidad Española, que consiste en que de una parte están los constitucionalistas, de otra parte están los administrativistas, de otra parte están los de ciencia política y de otra parte están los economistas. Creo que esta crisis ha dejado claro que no se puede abordar y no se puede encontrar una solución aceptable si no es con el concurso de todas esas aproximaciones. Cada aproximación evidentemente aporta una y todos tenemos que aprender de cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces es necesaria esa aproximación, que no es ni multidisciplinar. Yo creo que si dijéramos que esto es una aproximación multidisciplinar, los Estados Unidos se reirían enormemente de nosotros. Esta es la única aproximación posible. Eso de una parte. Por otra parte, no hay manera de acercarse a la crisis económica y lo que ha supuesto desde el punto de vista jurídico, sino es desde una narrativa. Yo creo que esto debe de quedar claro. Tiene que haber una narrativa de la crisis. Una narrativa de la crisis significa que tiene que haber conceptos, si no omnicomprensivos, por lo menos conceptos generales de los que partir para luego analizar los problemas concretos que se planteen. Y aquí está buena parte de la dificultad. El profesor Rubio lo ha explicado, por eso tiene una conferencia inaugural que le correspondía con todo derecho y así nos ha ilustrado. Es decir, el problema que está en el fondo es el problema del constitucionalismo, del 1.0, del 2.0, del 3.0, ¿no? Entonces hay que partir de un determinado concepto de constitucionalismo. Yo no voy a, evidentemente, meterme por ahí porque sería un jardín en el que me perdería completamente, pero sí tengo claro que el único constitucionalismo en el que creo es el constitucionalismo emancipador, ¿no? El constitucionalismo que consigue liberar a la gente de las ataduras, como él mismo también ha comentado, aquel constitucionalismo que permite liberarnos de sujeción, en definitiva, un proyecto de autodeterminación individual y colectiva, ¿no? Entonces es el único concepto de constitucionalismo en el que creo. Y ese constitucionalismo es el constitucionalismo democrático. Y aquí, pero de nuevo entonces volvemos a tener problemas en definir qué es lo democrático, que es lo que yo creo que se ha visto en la última sesión. Porque claro, ¿la democracia qué es? Es decir, la democracia realmente, es verdad que hay algunos estados que indiscutiblemente no lo son, bajo ningún concepto. Pero luego la democracia es una cuestión de grado, no es un juego de suma cero. Uno no es completamente democrático o completamente antidemocrático. El debate de si esta política es democrática o antidemocrática, en nuestro contexto yo creo que no es el correcto, es si es suficientemente democrático o no lo es, o si podemos seguir avanzando, porque hay que recordar que la Constitución española habla de la democracia como democracia avanzada, Es algo bastante importante en ese sentido. Entonces, la cuestión de la democracia es una cuestión de grado. Es decir, hay que seguir avanzando. La democracia es un concepto combativo y es un concepto de autodeterminación, como he dicho, y el profesor Rubio lo ha dicho, es el aseguramiento de la autodeterminación colectiva. Bien es verdad que ha dicho entonces, ¿y cuál es el colectivo? Porque ¿cuál es el colectivo de la autodeterminación? Efectivamente, si el colectivo de la autodeterminación es toda Europa, los griegos no tendrán derecho a hacer el referéndum, porque si hacen el referéndum las consecuencias serán pagadas por algunos que no hayan tomado la decisión.
¿no? Pero yo creo que a mí me resulta sorprendente ese argumento y capcioso por otra parte, porque todavía seguimos teniendo un concepto de democracia que sobre todo está anclado en la comunidad estatal, hay que dejarlo claro. O sea, si no, no tendríamos unas constituciones en toda Europa que solo permiten el voto en las elecciones generales o en las elecciones autonómicas a los nacionales. O sea, está claro que hay una comunidad política fuerte y que posiblemente esperemos todos que haya una comunidad política futura, pero ese momento no ha llegado. Entonces, desde mi punto de vista, no hay ni la más mínima duda de que la comunidad política que tiene que autodeterminarse desde este momento, por lo menos en un primer grado, es la comunidad política constituida en el Estado-nación, sin que eso signifique que no haya que ir más allá, pero todavía no hemos llegado, ¿no? Entonces, eso me parece bastante importante. Entonces, como digo, la cuestión es una cuestión de narrativa. La cuestión es de hacer una secuencia, ¿no? Una secuencia, por lo demás, que se ha hecho ya muy bien y muy correctamente por muchos compañeros, además de diversos sectores. El profesor Cámara ha mencionado algunas obras que son muy interesantes. Desde mi punto de vista, por ejemplo, estoy absolutamente convencido de que la construcción, voy a decir algo que no tiene nada que ver con el derecho, es decir, la construcción de la realidad es una construcción social. Eso quiere decir que si uno repite sistemáticamente un determinado discurso y tiene unos amplificadores que trabajen bien ese discurso, el discurso acaba constituyendo la esencia de las cosas, ¿no? Esto lo llamaron Berger y Luckmann la construcción social de la realidad. Entonces mi idea es esta. Yo creo que desde que llegó el infausto momento de la caída de Lehman Brothers en el año 2008, pues se hizo evidente que había quien estaba interesado en que esa crisis se solucionara de una sola manera. No que el resto de las maneras se desacreditaba total y absolutamente y desde el principio cualquier otra alternativa. De hecho, existe un acrónimo para esto en inglés, TINA, There is no alternative. No hay ninguna otra salida. Y se ha construido la solución de la crisis desde ese punto de vista. Por tanto, desde el punto de vista de la negación de la elección, desde el punto de vista de la negación de Popper, que era un teórico liberal, para decir la única alternativa, la única posibilidad, la única política necesaria es una. Y esa una, por otra parte, es una política, digámoslo claro, económica. Eso significa que realmente la economía ha tutelado totalmente el discurso jurídico, invirtiéndose un poco los términos que habían sido tradicionales desde después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido claro que el modelo económico era abierto y que era la política y el derecho el que marcaba el terreno a la economía. Ahora se ha convertido el derecho en un subproducto, por decirlo de alguna manera, absolutamente prescindible en algunos casos, porque cuando reformamos la Constitución a resultas de una carta, pues es evidente que ahí lo fáctico, por decirlo de alguna manera, predomina sobre lo jurídico y por tanto lo incontrolable predomina sobre lo controlable. Entonces, yo creo que para mí no me cabe la más mínima duda de que la única solución a la crisis que se ha postulado desde las instituciones europeas y que los Estados miembros han secundado es la de la necesidad. Han negado la elección. Han negado que sea posible otra alternativa. Han negado la autodeterminación colectiva. ¿Qué puede hacerse? Claro que puede hacerse. De hecho, como rebote, todos aquellos personas y estados que no se han sentido protegidos, por decirlo de alguna manera, por ese marco, pues se han lanzado al monte, podríamos decirlo. Llámese Syriza, llámese populismo, como se le llama a los nuevos movimientos políticos. Entonces, la necesidad en la Unión Europea ha sido el principio rector y la negación de la alternativa ha sido clarísima. En el caso de la Unión Europea, además, era relativamente fácil hacerlo. El profesor Balaguer comentaba algo de esto. Evidentemente, la Unión Europea se ha construido desustancializando el conflicto político. La Unión Europea surgió como una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Pero es que todo es una necesidad realmente en la Unión Europea. Es decir, los derechos fundamentales no llegan como una propuesta de emancipación colectiva, sino como una necesidad. Todo es una necesidad. Incluso la primacía no es abordada directamente desde un punto de vista político y colocada en los tratados, sino el resultado de la interpretación del Tribunal de Justicia que lo establece como un elemento necesario. Todo es necesidad. La Unión Europea ha vivido, entre otras cosas, de desposeer a determinadas categorías de su capacidad, incluso emotiva. La Unión Europea abomina del concepto de pueblo,
del estatal, pero no ha logrado convertir al europeo. La Unión Europea abomina total y absolutamente del concepto de poder o del concepto de soberanía. ¿Y qué queda? Competencia, ¿no? Competencia, que es un concepto jurídico pero muchísimo más glacial, muchísimo más emotivo y muchísimo menos, digamos, con mucha menos capacidad de integración, en el sentido en el que Smen utilizaba esta palabra. Entonces, la Unión Europea era el lugar clave para que esa necesidad se lanzara, porque no existía, de alguna manera, una dinámica interna que la parara. Entonces, la necesidad es absoluta, esa necesidad se lleva a una política económica, no es la necesidad del Estado social, que es lo único que yo entiendo, por otra parte, como necesario. Es decir, la única política necesaria es aquella política que busca el pleno empleo y que busca asegurar los derechos y libertades de todas aquellas personas que viven en un determinado territorio. Y esta necesidad, pues, se ha trasladado total y absolutamente a los Estados miembros. Y aquí no voy a insistir en ninguna de las cosas que ya se han dicho. Quiero decir, el caso de la reforma constitucional, la reforma del 135 es evidente. O sea, a mí me parece una cuestión verdaderamente a abordar, no solo que ya lo han abordado compañeros que están en esta misma mesa, pero incluso sería interesante abordar qué es lo que qué dificilísima posición quedó el Tribunal Constitucional para resolver un recurso de amparo que se plantea contra esa reforma de la Constitución del artículo 175. ¿En qué enorme embolado, permítanme el vulgarismo absoluto, se hubiera quedado aquel Tribunal Constitucional que llegara a admitir, no ya estimar, sino a admitir, como algunos votos particulares decían, ese recurso de amparo? Entonces no es cuestión de volver a hablar de la reforma constitucional. También ha salido el tema de cómo la necesidad ha supuesto el auge de gobiernos tecnocráticos que habían sido hasta hace bien poco tenidos por una aberración que solo mantenida por algunos que entendían bien lo que el principio democrático sabía o suponía. Pero es que va mucho más allá. Es decir, es que hay que darse cuenta, por ejemplo, de que tuvimos una comparecencia exactamente en el Parlamento Español el 12 de febrero del 2013 del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que solo fue aceptada una vez que del Banco Central Europeo se obtuvieron garantías de que iba a ser en secreto. Entonces, respecto de la forma de gobierno, la irrupción de la necesidad es clarísima. Respecto del sistema de fuentes internos, la necesidad es clarísima. No hay nada más que ver que en el año 2012 hay 29 decretos leyes. Es decir, 29, bien es verdad que sabemos perfectamente lo que significa la extraordinaria y urgente necesidad en el decreto ley de la sentencia 111/83, pero esto es muy llamativo. Pero todavía es más llamativo desde mi punto de vista, y esto sí que quiero resaltarlo porque no ha sido resaltado porque no ha habido tiempo, lógicamente, para abordar todo, que la profesora Virino ha hablado esta mañana del Memorandum of Understanding, el de Grecia, pero es que el de España iba en unos términos parecidos. Pero no es que iban unos términos parecidos, es que además no pasó por el Parlamento. Entonces, nosotros nos comprometemos a aplicar una serie de reformas, que son las reformas estructurales y extraordinariamente difíciles de asumir por lo que suponían de carga y en definitiva de austeridad y de contención del déficit público para la satisfacción de determinadas necesidades sociales, y no pasó por el Parlamento. Pero no es solo que no pasó por el Parlamento, es que a través de la ley 25/2014, que es una ley demandada desde hace muchísimos años, pero que no se había sacado adelante nunca, que era una ley de tratados, porque la tramitación de los tratados estaba prevista en un decreto preconstitucional, pues se lanza una ley que se llama Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales. Bueno, esta Ley de Tratados y otros acuerdos internacionales, realmente yo lo que tengo detrás de la mosca, detrás de la oreja, de que realmente es una ley pensada para que el MOU no tenga, o los MOUs, eventuales MOU, no tengan que pasar por el Parlamento, porque son acuerdos internacionales no normativos, así se les denomina. O sea que ahora nos encontramos con que aquel texto, es decir, en definitiva, aquel documento que obliga al Estado español a hacer las reformas estructurales que nos van a condicionar nuestra vida futura, la nuestra y la de las generaciones futuras, en esos términos tan de moda de las generaciones futuras, ese ni ha pasado por el Parlamento, ni se le espera, ni puede ser controlado preventivamente por el Tribunal Constitucional, ni podrá serlo a posteriori, de acuerdo con lo que establece el artículo 27, porque no es un tratado internacional. Entonces,
Entonces, si esto no es la irrupción clarísima de la necesidad, de una necesidad no declarada, por otra parte, como ha sido habitual por otra parte en otros momentos de la historia, se ha jugado con la necesidad sin declararla. Si no es un supuesto de necesidad no declarada, si no es un supuesto de necesidad por otra parte que no cuenta dentro de la propia Unión Europea con medios para hacerle frente, porque hay que darse cuenta, también lo han comentado esta mañana, lo ha comentado también el profesor Koning, la Facility, que es el antecesor del MEDE, lo ha comentado también el profesor Virino, es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se carecen de estructuras jurídico-públicas para hacer frente a la crisis y se deja únicamente en manos de hasta la propia solución de la crisis, hasta el propio préstamo en manos de sectores privados. Es una necesidad no declarada, es una necesidad que, repito, no cuenta con medios para hacerle frente, es una necesidad vinculada exclusivamente con un concepto económico, en definitiva, es una necesidad. Voy a decir que la situación actual es de absoluta confrontación con el Estado democrático, no voy a llegar ahí. No voy a llegar ahí porque, como he dicho, efectivamente la democracia es una cuestión de grado, pero indiscutiblemente creo que no vamos por el buen camino. Creo que el constitucionalismo exige la posibilidad de autodeterminación colectiva, la libre elección y que los ciudadanos tengan la sensación de que la tienen, cosa que también es muy importante, porque si los ciudadanos no tienen la sensación, si los ciudadanos tienen la sensación de que está todo el pescado vendido, que decimos allá abajo, pues surgirán las circunstancias o surgirán aquellos movimientos contra sistema y tendrán una coartada perfecta para que digan, bueno, si este sistema no nos permite cambiar las cosas, cambiemos el sistema, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y con eso termino ya, yo creo que la crisis que surge en el año 2008 es, primero, una crisis económica, que sigue siendo una crisis política, que continúa con una crisis de las constituciones normativas y que lo que no ha logrado es que el constitucionalismo entre en crisis, porque el constitucionalismo es precisamente lo único que le puede dar fuerza a ese movimiento, el movimiento regenerador que necesitamos para salir de ella y que no se nos queden los elementos esenciales en el camino. Muchas gracias.